buenas. Mi nombre es Alejandro, padre, esposo, tengo 2 hijos y bueno, primeramente quiero agradecer al programa por haberme invitado y agradecerle a Dios, obviamente, por darme la oportunidad de poder contar no solamente mi testimonio, sino poder compartirles lo que Dios hizo en mi vida. Bien, quiero comenzar a comentarles que mi momento con el Señor empezó a los 14 años, más o menos. A los 14 años vengo de una familia constituida católica y, y bueno, me crié con mis abuelos, los cuales mis padres me abandonaron de muy pequeño. Lo que bueno, hizo que mis abuelos sean un poco sobreprotector, si se puede decir, y me querían inculcar lo que es la religión católica. A los 14 años fallece mi abuelo, un 31 de diciembre. Fue muy duro para mi vida. ¿Por qué? Porque en ese momento yo lo veo morir, él cae en mis brazos, le agarra lo que sería una ACV en la cocina de donde vivía. Y en ese momento yo fui corriendo, no me olvido nunca más, lo veo que caemos al piso, fui corriendo a la habitación y le pedí a ese Dios católico, si se puede decir a esa religión, que lo salve, que iba a ir a caminar, que le iba a rezar, porque bueno, era lo que nos habían enseñado. La cosa que no fue así, mi abuelo fallece ese 31 de diciembre, desde ahí se tornó bastante complicada mi vida porque me faltó esa parte paterna, y bueno, empecé a lo que es salir todas las noches, no tenía ese pilar, por así decirlo, en mi vida que me pueda disciplinar o que me pueda dar un consejo. Mi abuela con sus pocos recursos, ella pensaba que si me llevaba el alimento a la cama, la leche, me atendía muy bien, pero bueno, yo creo que era muy importante esa figura paterna en mi vida, que nunca la tuve. Y eso fue el causante también un poco de empezar a vivir desorientadamente, si se puede decir. Empecé con drogas, empecé, bueno, como todos, yo creo que arrancamos con un cigarrillo, después con la marihuana, de la marihuana a la cocaína, y eso fue, para resumir, de los 14 hasta los 18 años. Bien, en ese trayecto mi vida empezó a caer en las drogas más profundas, fiesta electrónica, pastilla y todo lo que se refiere a lo que es la noche. Me agarré 2 sobredosis, casi muero 2 veces. Y bueno, eso fue un poco antes de conocer de Cristo. Yo se los quiero compartir de esta manera para entender el contexto y el por qué. Yo creo que el Señor, yo no lo busqué a Dios, era la realidad, yo no lo busqué al Señor, sino que Él me buscó en un lugar donde te vas a enterar ahora en un ratito. A mis 18 años yo me creía, era como un líder, por así decir, entre mis amigos, era el que conseguía la droga fácilmente, era el que vivía de mi abuela y la verdad que no me hacía falta poner dinero ni nada, sino que solamente lo único que pensaba era conseguir la droga. Bien, en un momento, y no me avergüenzo, eh, empezamos a querer vestirnos bien, obviamente, y como no teníamos trabajo, decidimos ir a robar una tienda de ropa, que yo creo que eso fue lo mejor que me pasó en la vida, y muchos dirán que está diciendo, ahora te vas a enterar si te quedás. Y bueno, ocurrió que cuando fuimos a robar la tienda de ropa, fuimos totalmente inexpertos. Quiero aclarar que yo tenía todos los parientes policía, que no es que me hacía falta ir a robar, sino que nada, era la adicción que me llevaba a, obviamente, no tener un trabajo estable, no querer estudiar, no quería hacer nada de mi vida, solamente quería dedicarme a drogarme todo el tiempo y eso obviamente me imposibilitaba ir a trabajar. Bien, no va que en un momento nos sale todo mal, fuimos a robar a 2 cuadras de la comisaría, o sea, totalmente inexperto. Y esto no es lo más importante. En el momento que nos agarran, obviamente, porque sale totalmente mal, nosotros salimos con un vehículo frena de golpe, eh, tuvimos que salir lo más rápido que podíamos en el lugar porque los chicos cuando nosotros entramos se fueron corriendo. No va que a 10 cuadras más o menos de llegar a nuestro hogar,
se detiene el auto y acá empieza un poco lo espiritual. ¿Por qué digo espiritual? Porque el vehículo estaba totalmente bien, teníamos combustible, no tenía que por qué pararse. Esa fue la parte espiritual. Yo lo quiero resumir un poquito porque en ese trayecto de adicciones, si bien uno veía sombra, uno veía como que esa persecuta, como se le dice, demonios, si se puede decir, y también uno lo relacionaba por la sustancia, bien, pero lo importante va a llegar después. En un momento nos sale todo mal, obviamente, me meten en la cárcel, bien, en una comisaría, y esto es lo más loco. Cuando me meten a la comisaría, yo no es que en ese momento que estoy detenido, mi mente cambia y empiezo a decir, che, voy a cambiar, voy a buscar de Dios. No, totalmente lo contrario. Yo me sentía orgulloso de ese momento que estaba viviendo, yo me sentía como que ahora me iban a respetar muchísimo más, por eso digo que por ahí uno pensaba eh, que estaba bien lo que estaba haciendo. O sea, yo no veía el error en mi vida, yo no veía que estaba mal. Bien, yo creía que eso me iba a dar un poder, un liderazgo, que si vos estás pasando por eso o pasaste por eso, me vas a entender que a veces vivimos cegados por esa situación y no vemos la realidad, no vemos el entorno, no vemos cómo sufre nuestra familia porque somos egoístas, porque pensamos en nosotros y simplemente no pensamos en un mañana, que es lo que nos pasa a las personas que fuimos adictas, bien, vivíamos el día a día. En un momento cuando entro a la comisaría, ahora viene la parte más importante, cuando entro a la comisaría, me meten en un penal donde había, obviamente, presos. Y lo primero que hago, el primero que me recibe, no me olvido más, Agustín, el cual a uno de mis hijos le puse Agustín por ese muchacho. Eh, Cuando me acerco, me da la mano, me dice, ¿cómo estás? Y le digo, mira, maestro, re bien, pero ¿cómo podemos hacer para pasar la droga? O sea, no es que la situación a mí me hacía recapacitar y decir, uy, bueno, ahora no quiero hacer más esto. No, no, yo quería seguir drogándome. Bien, era muy fuerte la adicción que tenía. Entonces el muchacho, Agustín, me dice, no, anda a bañarte y después hablamos. Eh, Imagínense lo que es en una cárcel que te manden a bañar. Uno venía con todos los barretines, como se le decía, con todo el orgullo, con un montón de cosas, películas que veíamos lo que pasaba, por ejemplo, en una cárcel. Y yo le dije, ni loco, no, 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 está bien, estoy bien. Le digo, no, 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 tranquilo, me dice, anda a bañarte y después hablamos. Bueno, intenté como que hice que me bañé, yo tenía toda la ropa, tiré el baño, era un balde y obviamente un vasito. Bien, ahí empecé a valorar un poco lo que es tener un baño. Ahí empecé a valorar lo que es tener un inodoro limpio. Ahí empecé a valorar muchísimas cosas. En un momento empiezo a tirar el agua, bien, así como para hacerme que me estaba bañando y esperando lo peor. Les voy a decir la verdad, yo con todos los barretines en la calle ahí adentro, se te van todos los barretines, si bien yo iba a pelear a morir, obviamente, pero bueno, transitaba un terror interno muy profundo. En un momento me dice avísame, me dice Agustín, avísame cuando termines que te paso la toalla. ¿Qué fue lo que pensé? Este me quiere hacer su señora. Sinceramente pensé eso, digo, esto acá estamos al horno. Mi mente seguía perturbada. O sea, yo seguía pensando, obviamente, todo lo malo. ¿Bien? Por todo lo que uno venía comiendo y viendo de las películas y demás. La cosa que el muchacho Agustín tenía la paga preparada, tenía los mates, me dice, vení, sentate acá. Me siento, empezamos a charlar y me dice, mira, lo que yo te puedo ofrecer, me dice, es esto. Y me muestra la Biblia. Bien. Lo menos que yo me esperaba, lo último que yo me imaginaba, que ese muchacho me iba a mostrar la Biblia. ¿Por qué? Porque me venía imaginando lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor. Nada positivo pensaba por mi cabeza, o sea, nada positivo pasaba por mi cabeza. Bien. Cuando me muestra la Biblia, obviamente que yo me sorprendo porque yo me esperaba otra cosa y digo, uy, la verdad que no esperaba esto y me empieza a hablar de Jesús. Cuando me empieza a hablar de Jesús, acá viene lo interesante, empecé a sentir
una paz que ni en la mejor fiesta, ni con la mejor droga, no sé, ni en el mejor momento que te puedas imaginar, yo sentía esa paz. Cuando me empieza a hablar, empiezo a llorar como una criatura y siento como que me sacan una mochila, una tonelada. Me empecé a sentir liviano, me empecé a sentir bien, empecé a llorar como una criatura y digo, loco, qué bueno que está esto, qué es esto? ¿Qué? Y él me empezó a contar quién era Jesús, simplemente quién. Entonces, en un momento, como que me dice, mira, esto sos vos y esto es lo que iba a terminar siendo, ¿bien? Iba a muerte. Y esto es lo que Dios te muestra lo que puedes hacer, que era vida, disfrutar, la libertad. Y claro, yo me encontraba en ese momento como que se me pusieron dos vidas y decir, yo me estaba yendo a la muerte, o preso o muerto, porque me agarré de sobredosis, me habían ido a tirotear por otros problemas. O sea, vivía de mal en peor. Y cuando me muestra esto, que empiezo a llorar y me empecé a sentir bien, eh, no lo tomes a mal a esto, lo que voy a decir, pero es algo metafórico. Yo digo, esta va a ser mi droga. O sea, lo tomé como a Jesús, como diciendo, me voy a hacer adicto a esto porque me sentía muy bien. Y esto es lo interesante. No tuve nunca más desde ese momento hasta hoy que tengo 35, y eso fue a los 18 años, no sentí lo que es la abstinencia. Bien. Por ahí al principio fue medio chocante cuando le hablaba a las personas porque desde ahí yo empecé a transitar, ahí viene la parte de que yo empecé a vivir con Cristo de una manera totalmente purificada. Me acuerdo que me había pelado, yo me enfocaba mucho, por así decir, en la imagen, en esto. Me había pelado como diciendo una nueva criatura. O sea, mi semblante había cambiado. Yo vivía todo el tiempo enojado, ¿no? Alterado, porque si no tenés droga era como que vivía alterado y cuando tenía las drogas, wow, estaba todo bien. Y esto fue lo loco. Lo loco fue que yo de la nada empecé a sentirme bien y no tenía abstinencia. O sea, fue algo sorprendente en mi vida. Y yo le digo, loco, Agustín, esto está re bueno, qué bueno que está. Y él me dice en un momento, sí, sí, me dice, pero mirá que todo no es así. ¿Cómo que todo no es así? No, no, tranquilo, tranquilo, me dice, tranquilo, esto está re bueno, lo que sentí es como el primer amor. Si lo sentiste alguna vez, si no lo sentiste, lo puedes sentir y obviamente que después, al final del video, quédate que vamos a, obviamente te voy a compartir esa palabra, eso es lo que a mí me selló, que es muy interesante. En ese momento, como te venía diciendo anteriormente, yo vivía cosas espirituales, pero yo pensaba que era por, obviamente, las drogas, ¿no? Que yo estaba alucinando y demás. En el tercer día, en el tercer día que yo estoy en el penal, yo empecé a leer la Biblia, ¿viste? Él me compartía, tomábamos mate y demás. En el tercer día, yo estaba acostado y estaba dormido. Bien, fue como un sueño lo que te iba a contar, ¿está? Estaba dormido, eh, pero como que estaba soñando despierto, era medio raro, como que entré en un sueño y yo estaba acostado, obviamente, y yo lo veía a Agustín arriba, porque en ese momento nosotros le decíamos cucheta, pero son todo de material. Estaba Agustín ahí, la habitación, como le decíamos habitación, no penal, bien. Ahí estaba la puerta y yo estaba ahí. En un momento entra mi esposa, bien, que en ese momento no era mi esposa, era mi novia, entra en ese momento y se sienta en la cama y yo contento en el sueño contándole que había conocido de Cristo, voy a trabajar, claro, a mí no me gustaba trabajar ni ahí, si quería vivir drogado, voy a trabajar, mirá que conocí de Dios, y en ese momento que yo le estoy hablando a ella, como que una cabecita, como el color del fosforescente, de la luz, se asoma así, bien, se asoma en el costadito, y uno obviamente cuando está mirando para adelante ve que hay movimiento a los costados, ¿no? En un momento le empiezo a decir, amor, mirá que yo, no sabés, conocí al Señor, que yo, y me dice ella, no, me dice, pero allá no te quieren, me dice, te vas a tener que quedar acá. Entonces yo decía, pero no, pero yo conocí de Cristo, no sabés, mi vida cambió. Y en ese momento que le estaba contando eso así, ya esa persona porque parecía como una persona, ya se puso en la puerta. Bien, y yo todo esto, todo re horrible lo que estaba sintiendo, porque yo me estaba sintiendo bien al principio, le estaba contando que había conocido de Dios, de Jesús, y ella
todo lo contrario, en un momento se le transforma la cara, ¿bien? Y se me tira encima. En ese momento que se me tira encima, yo empiezo a agarrar así, quiero gritar, como los parálisis de sueño, ¿no? Que le ha pasado, seguramente si te pasó. No podía, no, o sea, estaba así, ¿no? Le gritaba y lo quería llamar a Agustín, que lo veía en la parte de arriba. En ese momento que a los gritos estaba así, esa persona, o esa figura, esa luz, entra, la agarra como de la nuca y de la parte de atrás, y la saca. Cuando la saca yo despierto y me despierto de esta manera, así, todo tenso, todo duro así. Se ve que grité o yo estaba llorando obviamente, y se levanta Agustín y me dice tranquilo, 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 me dice. Y yo de a poco cuando voy reaccionando que estaba así, voy aflojando todo mi cuerpo. En ese momento sentí como por dentro una bronca, como un odio hacia el diablo, sinceramente. Yo decía, este tocó a mi mujer, se metió con la persona equivocada. En vez de hacerme daño o decir, no quiero saber más nada con esto, al contrario, me levanté con un poder como... Porque yo creo que cada uno de nosotros tiene un propósito en la vida, ¿bien? Y como dice el cartel de acá, somos irreemplazables, o sea que cada uno tiene un sentido, tiene algo que dar, ¿bien? Yo siempre hablo con mi amigo que Dios a cada uno de nosotros nos escogió por algo, ¿bien? Y cada cosa que pasaste, la pasaste por algo, ¿está? Entonces en ese momento, como yo me sentía líder cuando estaba en el mundo, porque eso fue antes de Cristo, cuando yo conozco de Cristo, como que me hice fuerte en ese sentido, ese carácter que tenía. Y empecé a leer Daniel, Apocalipsis, empecé a meterme más en lo espiritual, la vida de Jesús, cómo reprendía a los demonios, por qué los reprendía, o sea, cuál era el sentido, cuál era el motivo que tenía, qué lo motivaba a eso. Entonces empecé a entrar en ese ámbito espiritual fuerte. Y te quiero contar esto, porque esto fue muy importante. Entonces, claro, en ese momento empezó a transitar algo dentro de mí, un fuerte espiritual. ¿Por qué? Porque obviamente en mi vida pasada, o sea, yo pensaba que era la adicción que me hacía ver cosas. Y empecé a leer, empecé a nutrirme fuerte con la Biblia, todo lo que era espiritual y demás. Y esta es la parte importante que voy a contarles. En un momento, esto había pasado ya 3 meses, uno se empieza a sentir, o por ejemplo en mi caso, yo voy a contar mi experiencia obviamente, empecé a sentir, ya creía en Dios. Bien, empecé a creer en Dios fuerte, firme, empecé a leer muchísimo, empecé a entender mucho. Los chicos de afuera, me acuerdo que venían también, compartían palabras, estábamos todo el tiempo orando, ayunábamos. O sea, ahí adentro era fuego porque no tenías tiempo para nada. Era leer, ayunar, compartir palabra, orar, ayunar, compartir palabra, y era todo eso, era como un mover hermoso que se vivía, que yo incluso en un momento llegué a decir que si yo no salía bien con el Señor, que no salía, no quería salir. ¿Por qué? Porque me sentía tan bien espiritualmente, o sea, yo relacionaba esto. Afuera, que estaba libre físicamente, por dentro me sentía preso. Y acá adentro, que estaba en rejas, me sentía libre. Entonces yo ahí empecé a entender lo que es tener paz, lo que es tener libertad, no importa el contexto. O sea, no importa lo que estés pasando, pero si vos tenés paz, o sea, si vos estás con el Señor, Él te va a hacer sentir bien en esa tormenta, en ese momento, en ese dolor que estés pasando. Él te va a hacer sentir bien. Y es re loco esto, pero pasa. En un momento yo ya creía bastante bien firme en el Señor. Yo le decía al Señor, yo quiero que me muestres algo. O sea, yo quería ver algo, un dedito. No sé si te lo has preguntado, si se lo has pedido en tu intimidad. Yo te estoy contando mi intimidad con el Señor. Yo decía, yo quiero que me muestres algo, un dedito, no sé, algo. Tu palabra dice que había ángeles que le hablaban. Bueno, yo estaba, pero a full, que quería ver algo. No para creer, porque yo ya creía, pero nada, tenía esa comunión con Él y quería hablar con Él de esa manera. En un momento entra un chico de afuera por haber robado una bicicleta. Bien. Cuando entra ese chico, antes de que pase esto lo que te voy a contar, que le estaba hablando con el Señor y que quería ver algo,
pero para que vayas entendiendo. El chico se iba en 2 días, porque por hurto, por robo de bicicleta eran 2 días ahí y después lo largaban, ¿bien? Imagínate, no teníamos a nadie a quien predicarle más que a nuestros familiares, empecé a mandar cartas como Pablo, ¿viste? Le mandaba a los familiares, lo primero que le ponía, Dios te bendiga, y después escribía, bueno, y demás. Entra este chico y lo primero que le hago, ¿qué voy a hacer? Le voy a ir a predicar, digo. Tiene que conocer de Cristo, tiene que conocer como a mí me predicaron, tiene que conocer. Cuando le empiezo a hablar me dice, no me venga con eso, ¿qué me vení con eso? Yo no quiero saber nada con Dios, ¿viste? Entonces me sentí medio mal, porque fue como mi primer rechazo hacia otra persona que yo le quería hablar de Dios. Yo digo, esto funciona para todos, si funcionó para mí, que era una lacra, ¿cómo no va a funcionar para esta persona? Bueno, no va que ese chico no quería saber nada. Nosotros teníamos el monte de oración, le decíamos, y estaba el chico se acostó ahí en la parte del monte de oración, y ya éramos bastante, o sea que no había lugar, entonces yo dormía en el piso, otro dormía así, en las cuchetas, y el chico en ese. Y ahí es cuando yo empecé a mirar, teníamos una ventanita que se veía, y yo empecé a mirar la ventanita y decía, yo quiero verte un dedito, mostrarme algo, no sé, quería ver un ángel, ¿no? Los delirios místicos que uno tiene, pero esa era mi intimidad con él. En un momento miro para el costadito y esa persona que estaba ahí acostada me levanta la cabeza y me dice, desatame. Yo agarré, en el nombre de Jesús te desato. Y volvió a mi mano. Tú, se volvió a acostar. Yo jamás había visto que eso lo hacían. Jamás, o sea, no sé, estuve en un ritual, en algo de liberación, jamás. Yo lo veía en las películas, en ese momento no sentí miedo, me sentí, te voy a decir la verdad, me sentí un poco usado, pero no usado en el sentido de que, oh, Dios me usó. No, me sentí así, tipo, te uso y listo, y yo, en el nombre de Jesús te desato. No lo podía creer, lo quedé mirando toda la noche, imagínate. Porque no es que me hacía re poderoso, porque la verdad, lo quedé mirando a ver si se levantaba o qué onda, porque fue un momento muy raro el que viví, muy extraño. Al otro día, cuando nos levantamos todos, porque te levantaban a las 8 de la mañana y a las 8 de la tarde también pasaba la requisa. La requisa, para los que nos conocen, es los que vienen y empiezan a revisar si no hay hueco, viene en la habitación. Bueno, cuando nos levantamos, nos pusimos a tomar unos mates, veo a este chico leyendo la Biblia. Yo no quería saber nada con Dios. Entonces, claro, todo ese mover que pasó esa madrugada, entonces yo, inexperto en el tema, la verdad, porque hacía 3 meses que estaba convertido, me le acerco y le digo, disculpame, le digo, ¿vos estabas dormido anoche? Y el loco me mira y me dice, ¿por qué me preguntas esto? Porque vos hiciste esto. Vos estás re loco, me dice. Así, esas fueron las palabras. Yo me quedé, digo, no, esto fue real. Yo se lo tengo que contar a alguien. Viene el líder, que nosotros le decíamos el líder que venía de afuera, y en un momento, cuando viene el líder y se acerca, le digo, mirá, Higinio, me acuerdo del nombre. Higinio, le digo, no sabes lo que pasó esto, y él, no, me dice, ¿vos le tocaste la cabeza? Me re asusté, le digo, ¿qué? Te digo la verdad que si lo hubiese pensado, me dice, no, porque los espíritus, me empezó a decir que si vos lo imponés la mano, se te pueden pasar a vos. Ni idea, le digo, te digo la verdad, fue lo que sucedió. Me dice, no, bueno, sí, pero esto que lo otro. Bueno, y ahí empezó a trabajar Dios en mi vida en la parte espiritual. Te voy a resumir un poco, obviamente. Salí a estar detenido, mi familia excelente, mi esposa justo queda embarazada de gemelos, que bueno, esta parte va a ser un poco triste, bien, pero también es parte de lo que es el caminar con el Señor. Muchas veces por circunstancias que nos pasan en la vida nos alejamos de Dios, muchas veces por un problema, dificultades le echamos la culpa a Dios y en verdad, o sea, la verdad es que muchas veces las cosas pasan porque Dios la permite o porque sí y no tienen explicación. Es la verdad. Bien, hay cosas que no la vamos a entender ahora, pero a lo mejor en un futuro la vamos a entender.
No va que yo salgo, empezamos a ir a la iglesia con mi esposa no quería saber nada, bien, la pasé bastante mal cuando salí. No es que uno cuando se viene al camino del Señor es todo color de rosa, bien, mi esposa no quería saber nada con el Señor porque ella tenía su religión católica, me quiso prender fuego a la Biblia, se manifestaba, no podía hacer la oración de fe, fue terrible lo que viví durante 2 años, pero yo me mantenía firme. En ese transcurso, bien, que yo salgo, mi esposa queda embarazada de gemelos, los cuales, lo voy a resumir, los perdemos, nacieron, uno duró 1 mes de vida y el otro 3 meses, o sea que fueron 2 entierros. Si pasaste por eso, me vas a entender lo que es el dolor, y si no pasaste o tuviste una pérdida, sabes lo que es el dolor de perder un ser querido. Bien, pero acá pasó otra cosa más importante que te quiero compartir. Cuando pasa eso que muere mi segundo hijo, en ese momento yo estaba muy dolido con Dios, sinceramente, como nos enojamos todo con Dios, y le dije, ¿para qué me buscaste? Le empecé a cuestionar el por qué pasó esto, si o sea, tu palabra decía que vos bendecías, que vos ayudabas, que vos guardabas, ¿por qué hiciste eso? En un momento dado, una vez que lo enterramos y demás, ya al segundo, empieza la gente a irnos a visitar a la tarde, a darnos el pésame, a acompañarnos, y yo le estaba hablando de Jesús. Y yo le hablaba que Dios es bueno, que esto, que lo otro. Y en un momento me cae la ficha, tipo 7 de la tarde, cuando ya estaba oscureciendo, me cae la ficha que yo le estaba hablando de Dios. Y le fui sincero, justo estaba un chico de una iglesia, le digo, mira, discúlpame, digo, yo te estoy hablando de Dios. Me dice, sí, no paraste de hablar de Dios toda la tarde. Digo, yo hoy a la mañana estaba re enojado con Dios. Y se me viene la palabra que dice, aunque pases por sombra de muerte, por el valle de muerte, yo voy a estar ahí. Entonces eso fue como un, ¿cómo te puedo decir? Como un abrazo a ese dolor, a esa angustia, que me cambió la vida. Me cambió la vida porque empecé a aceptar la muerte de otra manera, los problemas de otra manera, y hoy sinceramente vivo de otra manera, vivo con una felicidad, un gozo, una alegría, una paz. ¿Y qué quiero decirte con esto? Que cosas malas no van a pasar, bien, no es todo color de rosa. Al bueno y al malo dice Dios que el sol va a salir para el bueno y para el malo, pero el tema está de cómo nosotros seguimos después de todo eso, bien. Entonces, con esto, nada, quiero compartirte mi experiencia, obviamente, y que la verdad, como dice, somos irreemplazables. O sea, yo creo que si Dios no hubiese estado en ese momento cuando yo estaba detenido, yo creo que hoy no te estaría hablando. Y si estás pasando por eso, o si tenés algún familiar, seguramente tenés un familiar que está pasando por adicción, yo te digo que no lo maltrates. Y que tampoco lo obligues a ir a la iglesia. Esto lo quiero recalcar. ¿Por qué? Porque a veces Dios sabe cómo hace las cosas. Y tarde o temprano dice que todas las rodillas se van a doblar. Lo que yo te puedo recomendar es que le des amor. Que les dé amor, porque el Señor me buscó con amor, bien, en ese momento yo a lo mejor sentía con cuerda de dolor, pero fue mi consecuencia fue de ir a robar y caer detenido. Dios no te va a mandar una prueba, Dios no te va a mandar a algo para hacerte tropezar, porque por ejemplo, si vos sos padre o no sos padre, pero imagínate este padre, imagínate ese padre que yo viene caminando a mi hija y yo le pongo el pie para que se tropiece y le enseñe después de que se cayó y que le puse el pie, tenés que mirar el piso, tenés que levantar el pie. No creo que Dios haga eso con nosotros, nos pone tropiezo o piedras en el camino. Al contrario, Él dice que cuando hay un problema hay 7 soluciones. Bien, y eso me lo guardé para toda mi vida. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que aprendas a amar a Dios, que aprendas a amar a Jesús. Yo me enamoré de Jesús porque me sacó de la adicción, me sacó de rencores, de odio que tenía hacia mi padre porque me había abandonado. Yo después lo fui a buscar a mi padre cuando conocí al Señor, bien, o sea, se tornó todo como tenía que ser. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Como para cerrar, bien, Dios tiene un propósito para tu vida enorme. Sos irreemplazable. Viste que por ahí una frase, somos números, en un trabajo somos números, somos números, somos números. Pero la verdad que no es casualidad que esta huella digital no la tenga otra persona. Esa huella digital, esos ojos que están viendo este video, no son iguales que otros. Sos único.
Bien, y en tu familia, en tu hogar, o en tu momento, o en donde estés viviendo, sos único. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que no es que somos irreemplazables, como dice, son dos piezas del mismo, son dos piezas iguales. Esta pieza se rompió, listo, la sacamos, la desechamos y ponemos otra. Bueno, en esta vida no es así con tu vida. Si te sacan a vos, a lo mejor tu hija se queda sin padre, tu hijo, tu hermano sin hermano, tu madre sin un hijo. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Que somos irreemplazables? Yo creo que no. No somos irreemplazables. O sea, yo creo que Dios tiene algo para tu vida como lo tuvo para mi vida, que hoy te puedo compartir, hoy puedo estar hablando. Yo estoy agradecido, bien, agradecido por mi amigo que está haciendo esto, bien, que le está dando la oportunidad a muchas personas a que puedan transmitir lo que Dios hizo en su vida. Es genial. Es genial. O sea, ¿y qué te quiero decir esto? Si te gustó esto, si te está gustando eso, apoyá a las personas que están en esto, en lo espiritual, en el camino, apoyar a las personas que de tu familia, de tu entorno, que tienen idea, que tienen proyectos, apoyala, pero más allá de todo, no de un lugar egoísta, sino con el amor. Bien, o sea, si te apartaste, si estás lejos de la iglesia, si viste una situación que no te gustó, si ese pastor, si ese hermano, si ese amigo hizo algo que no te gustó, acordate que nosotros hicimos muchas cosas que a Dios no le gustaron. Y sin embargo, el Señor nos recogió de lo más sucio, de lo más oculto, el Señor no le importó, porque nada le podemos esconder. Pero no quiero que sientas una amenaza con esto. No quiero que sientas que tenés que ir corriendo a la iglesia. No, yo lo que quiero que vos sientas que tenés que ir corriendo a ese Padre que te dio la vida, a ese Padre que te da la fuerza día a día. Así que nada, eso es lo que te quiero compartir.